Señora secretaria, ¿y cuenta? Sí, presidenta. Ha llegado una invitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en que invita a las integrantes de esta comisión especial a un conversatorio sobre los proyectos de ley que modifican el Código Penal en lo que corresponde a los delitos de femicidio y de violación, y también para reflexionar sobre los cambios normativos abordados en dichos proyectos. Este conversatorio se va a desarrollar el lunes próximo, 29 de abril, entre las 10 y las 12 horas en el Salón de los Presidentes en el ex Congreso Presidenta. También llegó una excusa del Instituto Igualdad, que estaba invitado para el día de hoy, pero por problemas de agenda no pudo concurrir. Va a quedar inscrito para la próxima sesión. También, presidenta, doy cuenta de dos documentos que nos hizo llegar la Biblioteca del Congreso sobre la tipificación del delito de femicidio en Latinoamérica y la inexistencia o existencia del delito de femicidio en España. Documentos que se le van a hacer llegar... hay otro documento más, que es un comparado sobre el proyecto de ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con otros proyectos de ley relacionados con sus contenidos que la Comisión se los había solicitado. Eso es, presidenta. Muy bien. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Daríamos por aprobada la cuenta. Bueno, muy bienvenidas a todas nuestras invitadas e invitados para seguir con el estudio del proyecto. A la subsecretaria, ¿cómo está? Para seguir con el estudio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, hemos invitado, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, su directora, señora Consuelo Contreras. Mucho gusto, Consuelo, que estés acá. Y la acompañan las señoras Loreto Martínez y Tania Rojas, que también le damos la bienvenida. ¿Mm? Ay, Nicolás. Teníamos otros nombres acá. En representación de Madres de Chile, que también nos han solicitado audiencia, la señora Jimena Astorga y Maritrini Serpa, también le damos muy bienvenida. Y, por supuesto, a Maite Ayerdi, en representación del secuestro parental, que nos ha solicitado también participar en esta comisión. Vamos a dar la bienvenida y iniciamos con Consuelo Contreras, con su intervención sobre el tema. Les quiero decir que tenemos poco tiempo, porque sesionamos de 3 a 4 y cuarto que empieza la sesión, ¿eh? Así que les agradeceríamos la brevedad. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Voy a leer en honor al tiempo, porque si no, uno se... Estas son nuestras observaciones al proyecto de ley y vamos a dejar una minuta, y la minuta es una minuta que elaboró y aprobó el Consejo durante el primer trámite constitucional. Nosotros acá tenemos algunos otros elementos que provienen de los informes anuales del Instituto, más algunos amicus curiae que hemos presentado en esta materia. Y estamos disponibles para volver a venir, si es que ustedes nos invitan, cuando el Ejecutivo ingrese indicaciones al proyecto. Las observaciones que hace el Instituto al proyecto de ley, en primer lugar me quiero referir a la violencia contra las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos. Cuenta con una amplia regulación de violencia contra las mujeres que nace del reconocimiento del carácter mundial y sistémico de esta violencia, la cual se encuentra arraigada en los desequilibrios de poder y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. En el ámbito interamericano existe un instrumento específico sobre esta materia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Eso lo establece en el artículo 1. Dentro de este concepto incluye violencia física, sexual, psicológica, que tenga lugar en el ámbito doméstico o familiar y en la comunidad, además de aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.
La Convención reconoce expresamente el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y establece obligaciones concretas a los Estados para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Por otra parte, en el marco de Naciones Unidas, es decir, del Sistema Universal de Derechos Humanos, a partir de la Convención de la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, se ha desarrollado el vínculo entre violencia y discriminación. En este sentido, el Comité CEDAW ha establecido que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. En términos generales, el Instituto valora positivamente los objetivos del proyecto de ley tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en cuanto ellos apuntan al cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile con la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, y los demás instrumentos de derechos humanos generales. Respecto de los contenidos específicos del proyecto y considerando la discusión que se dará al proyecto en esta comisión, el Instituto puede formular las siguientes observaciones sobre la base de los estándares de derechos humanos aplicables y los pronunciamientos del Instituto en sus informes anuales y otros estudios sobre la materia. Respecto de la definición y formas de violencia contra las mujeres, se destaca que la definición de violencia es acorde con la Convención de Belém do Pará, así como la especificación de las formas de violencia y ámbitos en que se verifica. Sin perjuicio de ello, consideramos que podría mejorarse la definición de violencia simbólica para reducir su amplitud. Asimismo, se observa que el proyecto no incluye una referencia expresa a la violencia obstétrica, a pesar de que el artículo 13 del mismo incluye una obligación general de adoptar medidas para asegurar una atención de embarazo, parto y posparto humanizada y respetuosa. El tema de violencia obstétrica es un tema que hemos ido verificando en las distintas regiones y es algo que ocurre frecuentemente a las mujeres. Respecto de los deberes generales y particulares del Estado y sus órganos, el Instituto concuerda con la opinión que han manifestado distintos actores, tanto en esta comisión como durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados, respecto a que la utilización de verbos rectores no imperativos, tales como promover y propender, al definir las obligaciones estatales, debilita el mandato legal que se establece a los órganos del Estado. Al respecto, es preciso recordar que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen al Estado las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, las cuales implican la adopción de medidas concretas. Y en este ámbito también creemos que la materia presupuestaria hay que definirla claramente en el proyecto de tal manera que se cuenten con los recursos suficientes para hacer en la práctica todo lo que esta ley podría mandatar. En este sentido, el Instituto valora el compromiso que ha manifestado el Ejecutivo de hacerse cargo de la adecuada formulación de las obligaciones del Estado en este proyecto, utilizando para ello verbos imperativos. En materia de acceso a la justicia, se destaca la disposición de que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género será el órgano encargado de asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, así como la ampliación de sus facultades para ello, sin perjuicio de lo cual debe precisarse la facultad de clasificación de intervención por el servicio y sus facultades en los casos en los cuales la mujer sea sujeta activa de un delito. El Instituto valora que el proyecto dedique un título a la protección y atención de las mujeres frente a la violencia, especialmente en cuanto se establece la inclusión de la perspectiva de género en la formulación de políticas, planes y programas públicos y se especifican deberes en el ámbito de la salud y la educación. En este sentido, en opinión del Instituto, resulta fundamental la implementación de servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las personas que se encuentran bajo su cuidado. La implementación de políticas que garanticen el acceso a la justicia de las mujeres y las medidas específicas para la atención de la mujer víctima de violencia sexual. En cuanto a la regulación de la aplicación del atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, número 5 del Código Penal,
es decir, obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, el Instituto valora que se regule la aplicación de esta atenuante, que puede llegar a amparar conductas de violencia en contra de las mujeres por parte del agresor en situaciones consideradas de infidelidad. Sin embargo, la redacción de la norma no entrega pautas para que la determinación de lo que se entiende por estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra la mujer, lo que podría generar problemas de aplicación judicial, pues el juez deberá determinar en cada caso el contenido de este criterio. Aquí es importante tener una clara definición de manera tal que el juez pueda aplicar no solo utilizando su conocimiento, su ideología, sus creencias, sus valores, sino también elementos concretos, porque aunque es lógico que se use esta atenuante que se usa en todas las materias penales, aquí puede incluso ocultar crímenes de honor, ¿no? Y por lo tanto hay que ser riguroso en su definición. En cuanto a la violencia sexual en el proceso penal, podemos decir que la violencia sexual contra mujeres y niñas es una violencia de género que suele producirse en un ambiente de tolerancia que naturaliza y justifica ciertas conductas de abuso. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que policías, jueces, fiscales y abogados reproducen con frecuencia estos patrones socioculturales en sus actuaciones, restando valor a actos de violencia sexual y, por ejemplo, centrándose en la historia y la vida sexual de la mujer y una supuesta provocación de los hechos de su parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que dar cabida a estos estereotipos dentro del Poder Judicial es una forma de legitimar y promover la impunidad. En este sentido, el Instituto valora la prohibición de discusión en el proceso sobre las conductas sexuales pasadas de la víctima, sin perjuicio de lo cual considera que la redacción de la norma podría precisarse más, a fin de evitar una aplicación heterogénea por parte de los jueces. Respecto de la ampliación del delito de femicidio, se valora la extensión del delito a situaciones en que existe o ha existido un acuerdo de unión civil o relación de pareja sin convivencia. No obstante, se sugiere una conceptualización para lo que se entiende por relación de pareja a fin de facilitar una aplicación judicial homogénea. Respecto de la suspensión de la dictación de la sentencia en el procedimiento ante tribunales de familia, el Instituto cree que en el ámbito de la justicia familiar la suspensión condicional de la dictación de la sentencia supone que el agresor reconoce los hechos de violencia que se le imputan y se compromete a no repetirlos, para lo que se requiere el acuerdo de la víctima. Al respecto, el Instituto ha relevado que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos han sostenido que no procedería en estos casos buscar este tipo de acuerdo, puesto que las mujeres agredidas se encontrarían en una posición de vulnerabilidad para negociar. En este sentido, el reconocimiento del hecho en que este tipo de casos no es necesariamente suficiente para detener la violencia, al que incluso puede verse activada tras ello, poniendo en peligro la integridad de las mujeres. Al respecto, se valora la modificación que se introduce en el artículo 96 de la Ley de Tribunales de Familia y se sugiere revisar más a fondo la aplicación de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia a los casos de violencia contra las mujeres. Esa es la minuta que hoy día traía, Presidenta, y quisiera aprovechar para entregarle, traemos también para todas las integrantes de esta comisión, el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el informe 2018, y nuestros principales informes al Parlamento del año 2018, donde está el informe que presentamos en primer trámite constitucional a este proyecto de ley. Con bolsitas, sí. A cada una de las integrantes, sí. Ese material es muy importante. Vienen en la bolsita. Con bolsita y todo. Bueno, Consuelo, muchas gracias por esta exposición de mucho valor para nuestro trabajo posterior. Vamos a entregar entonces, vamos a escuchar, porque tenemos, ya les contamos, este poco tiempo. Entonces ahora vamos a escuchar a representante de la Madre de Chile,
la señora Jimena Astorga y Maritrini Serpa. Ustedes deciden cuál inicia la intervención. Buenas tardes, yo soy Jimena. La agrupación Madres de Chile, primero contarles quiénes somos, convoca un número considerable de mujeres a lo largo del país, a las cuales en su calidad de madres han debido afrontar la protección de sus hijos e hijas, procurando el bien superior de estos y enfrentando todo tipo de costos individuales, incluso sus propios derechos y garantías como personas. Revisando el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, creemos que hay grandes avances que permitirán prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Las investigaciones nacionales e internacionales sobre violencia de género contra la mujer muestran que en general no solamente tardamos mucho tiempo en denunciar la violencia vivida, sino que además muchas veces por contextos o patrones culturales, sociales, económicos y emocionales normalizamos lo que nos ocurre. Y es a propósito de la violencia que viven nuestros hijos que nos damos cuenta de la relación y dinámica violenta en que nos encontramos inmersas. Hay terceros relevantes para las mujeres. En estos casos son los hijos. Los hombres saben lo relevantes que son para ellas. Hoy queremos visibilizar lo que estamos viviendo como organización y también atañe a muchas madres en este momento. Para eso nos expresamos como mujeres y madres, para visualizar que lamentablemente se está utilizando este vínculo como instrumento de violencia. Para nosotros los daños a través de nuestros hijos tienen efectos mucho más amenazantes y vulneradores que la violencia física o psicológica a la que hemos sido sometidas. La existencia de una violencia vicaria, es decir, un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal, y es así como en muchos casos el hijo o hija es utilizado de manera instrumental con el objetivo de hacer daño al auténtico objetivo de la violencia, la pareja o expareja. Por denunciar y empoderarnos y tratar de proteger a nuestros hijos, estamos expuestas a los cambios de tuición y a la revinculación forzada, argumentando síndrome de alienación parental, trastornos psicológicos, ganancias secundarias y despecho. Pero ¿qué pasa cuando la vida de nuestros hijos está en juego? ¿Cómo el derecho del niño de ver a su padre puede estar por sobre el interés superior del niño, que es su propia seguridad? Durante años hemos tenido que escuchar de parte de intervenientes de procesos judiciales frases como: señor, usted lo eligió de padre de sus hijos, ¿qué quiere que hagamos ahora? Hágase cargo. Señor, es más fácil reparar a un niño abusado que un niño sin vínculo con el padre. ¿Quiere que su hijo sea homosexual? Conocemos a las mujeres como usted. ¿Qué quiere conseguir con esto? En otras aberrantes y reiteradas frases bordeando la vulgaridad de los profesionales de la justicia. ¿Por qué una mujer no puede ser considerada como un interlocutor válido cuando existen situaciones de vulneración? ¿Por qué no podemos ser consideradas garantes de la protección de nuestros hijos? ¿Cuál es la ganancia secundaria por denunciar abusos y maltratos? Esa es la pregunta a la que siempre nos vemos enfrentadas. ¿Por qué proteger a nuestros hijos es considerado un delito? Legalmente se establece un plazo de 48 horas para denunciar cuando existe una develación de abuso o hay pruebas físicas que abran esta sospecha. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Como madres nos enfrentamos a una violencia desmedida, tanto judicial como económica. Muchas enfrentamos pérdidas laborales al momento de contener y enfrentar un proceso judicial. Peritajes, abogados, terapias de reparación o revinculación hacen que económicamente no podamos solventar y enfrentar la situación. En muchas ocasiones son los mismos padres, por intermedio de los abogados, los que se ofrecen a pagar pericias a las que somos sometidas arbitrariamente, revictimizándonos sin tener ninguna garantía de la objetividad del proceso. Los estándares probatorios son altísimos y si los niños son pequeños, el Poder Judicial no les cree. Aun cuando profesionales del área de la salud mental se pronuncian del daño de la esfera de la sexualidad sobre la credibilidad y espontaneidad de los relatos, y ellos a través de informes sugieran la protección del niño. No les creen. ¿Quién de ustedes sería capaz? Disculpen. ¿Quién de ustedes sería capaz de entregar a un niño a un abusador para que vaya de visitas? No se pueden imaginar lo devastador que es convencer y tratar de darle tranquilidad a tu hijo o hija para que vaya a una visita. Más difícil es cuando las visitas incluyen pernoctación con el señalado como agresor y luego de eso contenerlos cuando vuelven. Estar íntegras, aun cuando todo este tiempo has estado inmersa en el terror más profundo de que vuelvan a ser agredidos. ¿Cómo explicas esto a un niño o niña que tú quieres proteger
y nadie en el sistema respeta sus decisiones, deseos y sentimientos. Como mujeres y madres, nos embarga una sensación de desolación frente al sistema. Es por esto que no podemos invisibilizar la violencia ejercida sobre el vínculo materno-filial. Esto debe sin duda ser considerado como un tipo de violencia indirecta. El desconocimiento de la dinámica de abuso intrafamiliar y la poca empatía que existe a esta brutal situación por parte de los intervinientes del Poder Judicial nos expone a un prejuicio infundado que nos inhabilita como voces válidas de nuestros hijos. Enfrentadas a comentarios despectivos como los antes mencionados, además de exponernos desde el momento que se abre una demanda de cuidado personal, esta se transforma en una amenaza constante de perder el cuidado, cotidianidad y posibilidad de crear a nuestros hijos. Estos juicios pueden durar más de 2 años, con altos costos económicos, constantes procesos y evaluaciones periciales tanto para las madres como para los niños, realizados por centros y peritos acreditados por el tribunal que no cumplen con ningún estándar ni protocolos establecidos. No se entregan los currículum de los profesionales que perician, haciendo de esto un lucrativo negocio a conveniencia del mejor postor. En la mayoría de los casos son las mujeres, al tener muchas veces como prioridad la crianza y protección de sus hijos, que dejan sus empleos en desmedro de su desarrollo profesional y en su capacidad de generar ingresos. Creemos firmemente que la única herramienta efectiva para enfrentar esta violencia institucional es la capacitación constante y obligatoria de todos los intervinientes del proceso judicial. Sugerimos además que en los artículos que se señala la participación de los distintos ministerios y organizaciones de derechos humanos para mejores y acuerdos de esta ley, deba también exigirse la participación de representantes del Poder Judicial. Es necesario una estricta supervisión y evaluación de la correcta ejecución de los fallos dictados conforme a la ley y la sana crítica, ya que actualmente se basan en criterios personales de un juez y un estereotipo predeterminado que tienen las mujeres en los tribunales de familia. Debe existir un control de oficio por parte del Poder Judicial del cumplimiento efectivo de las penas accesorias, especialmente a asistencia obligatoria a programas terapéuticos. De igual forma, cuando se utiliza esta cautelar en las suspensiones condicionales. Hemos pedido en muchas instancias que exista un tribunal específico altamente calificado que se haga cargo de las situaciones graves de vulneración de derechos como lo son el abuso y el maltrato habitual. No se necesita la misma capacitación técnica para pensiones de alimentos o divorcios de mutuo acuerdo que para enfrentar casos de vulneración grave. Los intervinientes muchas veces no poseen capacitación ni conocimiento suficiente para poder comprender la dinámica de abuso y maltrato. Simplemente sus fallos reflejan la ignorancia y falta de criterio, además de prejuicios infundados. Es fundamental la figura del abogado del niño, que debe interiorizarse en la realidad psicológica de sus representados. A su vez, estar presente en todas las instancias de juicio para garantizar que los deseos y necesidades del niño sean debidamente respetados, garantizando su bienestar por sobre los derechos de los padres. Por otro lado, no hay ningún seguimiento de los que padecen los niños luego de los brutales fallos de cambio de cuidado. Al no considerar a las madres como voz válida frente a nuevas agresiones, los niños quedan en total indefensión y nosotras inhabilitadas por este prejuicio establecido. Al ser víctimas de violencia institucional, al intentar en nuestro rol de madre ser garante de protección de nuestros hijos, nos vemos también sometidas a una violencia psicológica, económica y de género. Una violencia tipificada en esta nueva ley como violencia indirecta, que nos pone en desventaja con respecto al padre de nuestros hijos, permitiendo el sometimiento y victimización de las mujeres enfrentadas a esta situación. Sin duda, es un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres, pero para que esto ocurra y se pueda llevar a cabo, se necesita un cambio en las ideas preconcebidas de los intervinientes en los procesos judiciales y en toda la sociedad en general. Un cambio que debemos, como país, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los representantes de Madres por Chile su informe. Bueno, hemos estado varias veces juntas, sabemos del drama que viven en tribunales permanentemente. Vamos a entregar la palabra entonces a nuestra amiga Maite Ayerdi. ¿Traes exposición, Maite? Ya.
Muy bien, tiene la palabra. Entidades que hablaron en pro de las mujeres y también de los niños. En muchas de las cosas que ellas dicen me veo reflejada. Yo la verdad que vengo hoy aquí para, en principio, es sobre la vulneración de los niños, pero así como dice Madres de Chile, nosotros sufrimos como madres y mujeres principalmente una vulneración y una violencia indirecta producto de estas situaciones, específicamente en los casos de sustracción parental. En rigor, todas las medidas que se hablan para proteger a la mujer, que en su mayoría son los derechos, yo me atrevería a decir como madre, en el caso de la violencia obstétrica, en el caso de custodia de los niños, etcétera. Cuando hablamos de sustracción, son estas mismas problemáticas, solo que las madres y los niños se ven enfrentados fuera de nuestra frontera, pudiendo de alguna manera estar ocultas dentro de un sistema producto de la no visualización de estas situaciones. Esta situación de sustracción viene por medio de la creación de la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de sustracción de menores. Esto tiene su inicio en los años 1980 y a posterioridad vienen los derechos del niño. En Chile existe una autoridad central que es exigida por la Convención de la Haya, que es la Corporación de Asistencia Judicial Internacional, que depende de la CAJ. Esta autoridad central principalmente ve solicitudes de alimentos internacionales, restituciones, visitas con respecto al régimen comunicacional y exequatur. Aquí también existe un autoacordado que dictó la Corte Suprema, el 205-2015, que últimamente varias de nosotras hemos interpelado en el Tribunal Constitucional por su inconstitucionalidad y además me atrevo a decir su ilegalidad. Ya todos sabemos la situación de los autoacordados, que supuestamente son administrativos. Si bien yo no soy experta, no soy abogada, soy madre, entiendo que no es posible que la misma Corte Suprema se regule para salir de la posibilidad de revisar una sentencia en primera y segunda instancia. Pero la verdad que esta situación que hoy para en los casos de SIM no se pueda ir a casación, a la Corte Suprema, no es la gran problemática. La problemática es que existe un lineamiento general en tribunales de justicia chilenos donde la restitución es lo único importante. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones no ve en profundidad la sentencia y el juicio de primera instancia, y menos lo haría la Corte Suprema. Si bien existe la opción de llegar a la Corte Suprema por medio de un recurso de queja, también lamentablemente los ministros simplemente replican sentencias. ¿Cómo estos dos elementos de justicia vulneran principalmente a niños y mujeres? Primero, definir que principalmente nuestra preocupación son los casos donde existe violencia intrafamiliar y abuso sexual, sin dejar de lado las situaciones donde existe SAP, síndrome de alienación parental, que hasta el día de hoy muchas personas creen que ni siquiera existe o es real. Y para eso agrego que la OMS ya lo tiene indexado dentro de... ¿no? Sí, puede ser, pero... Sí, no, ya está ingresado por la OMS. Pero bueno, no por eso también se tiene que dejar visibilizar cómo se vulnera también en otros casos. Cómo estos dos elementos vulnera
Primero lo voy a hacer muy corto para que puedan entender. Una pareja decide casarse. Pueden querer o no tener hijos. El marido le ofrece un trabajo en el extranjero, o podría ser al revés. Lo que pasa es que estadísticamente la mayoría son mujeres. La mujer deja su trabajo y profesión para acompañar al marido en su crecimiento profesional. Tienen hijos nacidos antes del viaje o después. La nacionalidad de los menores hoy en estos procesos no se considera. La mujer va en calidad de acompañante. Su residencia en el otro país queda limitada y no puede trabajar, ¿ya? Porque es acompañante. Al separarse, ella pierde además su situación de residencia. Y si los hijos son de otra nacionalidad, podría llegar incluso a solicitarla, dependiendo del país, pero en muchos casos podrían incluso ser deportadas de ese país. Hablemos en el caso, por ejemplo, Inglaterra, que está en lo último que se ha sabido fuertemente con respecto a las deportaciones. Su situación como acompañante le impide trabajar, como dije. También existen en otros casos la dificultad y el costo de homologar los títulos. Incluso en algunos países no se pueden homologar simplemente. La condición de quedarse en casa y tomar el cuidado de los niños es la más habitual. Deciden separarse. Esto en una situación normal. ¿Quién tiene la custodia? Esto dependerá de cada país. Existen países que privilegian las condiciones económicas. Por ejemplo, en mi caso, yo me vi enfrentada a que yo podría en Portugal no optar a la custodia de mis hijos por no tener recursos económicos. Y el padre, al tener mejores recursos económicos, iba a poder optar a la custodia de los niños. En Suiza, por ejemplo, la situación es distinta. Cuando las parejas se casan, tienen que mantener la igualdad de estatus económico, en rigor. Dependerá de cada país, las condiciones económicas, por lo que las mujeres quedarían en desmedro estando en el extranjero. Existen países donde incluso la mujer no tiene ningún valor. Normalmente no tienen familia ni redes en ese país. En estos casos la mujer desea volver a su país de origen, pero legalmente se le prohíbe la libertad de vivir con sus hijos porque aparece el concepto de residencia habitual. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un menor ha residido en otro país distinto al de origen, podría ser llamado. Esta es una situación que tiene muchas aristas, son muchos ejemplos, es bastante complejo, pero traté de simplificarlo lo más posible. El concepto de residencia habitual es cuando el niño en rigor ya está adaptado socialmente en ese país, indistintamente esto de la edad. Si bien los niños obtienen la mayoría de edad, bajo nuestros conceptos, a los 18 años de edad, en algunos países, como el nuestro también, pueden optar a definir con quién vivir, si con la madre o con el padre. Esto es a los 14 años. ¿Y dónde vivir? Pero en la Convención de la Haya dice que esto solo se puede definir después de los 16 años. Lo que obviamente nos encontramos con varias situaciones donde menores han sido obligados a ser restituidos a otro país sin haber sido escuchados, inclusive teniendo la edad suficiente para poder definir esto. Además, también se encuentra la única posibilidad de solicitar es un proceso de relocalización, que la verdad que la mayoría de las personas no lo conocen. Estos procesos a nivel internacional en su mayoría no solo se desconocen, sino que las personas que solicitan la relocalización con sus hijos lo pierden. Ahí también es una materia que hay que revisar. Por lo mismo, también es prioritario trabajar en eso para así evitar que estas mujeres cometan el delito de sustracción internacional de menores. Al no poder optar a una relocalización con sus hijos, se ven forzadas, y muchas veces también, por lo menos en mi caso, por desconocimiento, a realizar sustracción o retención ilícita de menores. Se repiten en la mayoría de los puntos anteriores, pero pensemos cuando existe violencia intrafamiliar que la separación o el divorcio es a propósito de esto.
Tanto la mujer o los hijos son agredidos. Existen países como Rusia que permite por ley que se les agreda una vez al año. Otros que estiman que sí solo agreden a la mujer, aunque sea en presencia de los hijos, estos no son agredidos. Mayoritariamente no denuncian, pero en caso de hacerlo existen países donde no es el agresor que debe salir del hogar común, por lo que se ve en la dificultad de cómo sobrevivir. Incluso no existen medidas cautelares ni de protección tanto para las madres como para los hijos. Existen países que automáticamente se supone que tienen la guarda compartida o si se inicia un proceso de tuición, esta indica tuición compartida. Y así no podría salir de ese país para volver. En el caso de los procesos criminales en esos países, en muchos la violencia son cerrados, prioritariamente por falta de pruebas. Entendamos que existe la espiral de la violencia y que esto pasa dentro de 4 paredes. Sin esto es imposible obtener la custodia y volver incluso. Existen tribunales que separan la violencia de una buena parentalidad. Muchas de nosotros hemos escuchado, tanto aquí como fuera, de que primero las mujeres que sufrimos violencia por saber hablar, por tener algo de educación o por tener una personalidad fuerte, no somos víctimas. A mí en lo personal, una consejera técnica aquí me lo dijo, en Portugal me lo dijo la jueza y me lo dijo la procuradora y resulta que Fiscalía aquí en Chile me mandó a hacer un peritaje de daño y el peritaje se arrojó que yo no solo sufrí violencia grave, sino que gravísima. Y aún así estoy en pie, sin bajar los brazos y hablando directamente, pero para las instituciones judiciales y las personas que trabajan en esto no existe, para muchos de ellos. Existen países que ni siquiera se adoptan medidas cautelares de protección. Nuevamente, en este caso, la mujer y madre queda a merced del sistema del otro país. En muchos países no se consideran víctimas por no tener daño, incluso la culpan de provocar. Esto es sobre todo en el caso de la idiosincrasia machista de algunos países. En los casos de abuso sexual son los varios puntos anteriores, solo que aquí se le agrega el hecho que existen países que no consideran, por ejemplo, las tocaciones como una falta, lo que impide llegar a la separación del abusador del abusado. La ayuda y guía para estos casos en consulados y embajadas no existe. Básicamente los consulados y embajadas actúan a ojos ciegos, incluso algunos creyendo por lógica que las facultades que tienen son mayores de las que realmente existen. Incluso también existen situaciones al contrario como cónsules y embajadas, en el caso, me atrevo a decir, en el caso de Noruega, entregan salvoconductos o pasaportes para que huyan del país sin necesidad de existir alguna de las situaciones explicadas anteriormente, que esto también vulnera, también es una vulneración. La mayoría de ellos no conocen sobre los temas y menos jurisprudencia de la materia tanto en el país nacional, Chile, como en el país donde se encuentran. No cuentan con asesoría legal y apoyan solo de existir sistema de apoyo para las víctimas en ese país. O sea, a uno definitivamente la refieren al sistema en ese país porque se supone y se parte de un supuesto que en todos los países actúan de la misma manera o tienen los mismos criterios. Esa es la base, obviamente, de homogeneizar de la Convención de la Haya, pero la realidad no es esa. Bueno, la Caja Internacional presta asistencia a los extranjeros de forma gratuita. Esto es una obligación. Lamentablemente para la otra contraparte no existe esto, no tiene acceso y tiene que buscar en un periplo a abogados que entiendan de la materia, porque la verdad que es una materia tan específica que la mayoría no los conoce y con eso se pierde mucho tiempo, incluso la pérdida de de proteger a los mismos hijos. Cuando son requeridos por la contraparte, ya no ayudan a esclarecer dudas respecto a la materia. Se ha
por parte de la CAJ ha ingresado al sistema judicial, incluso a jueces y magistrados, de que el convenio de La Haya está por sobre todos los otros convenios e incluso de las leyes nacionales, a lo cual a la jefa de la Caja Internacional se le indicó en Tribunal Constitucional por un magistrado de que eso no es así, de que las leyes nacionales no están por debajo del convenio de La Haya y mucho menos por debajo de la Convención de los Derechos del Niño. Aquí, para la Caja Internacional, lo que prima, perdón si me extiendo un poco, pero es que necesitaba explicar estas bases para que la mayoría consiga entender cuál es la problemática de esto. Para la Caja Internacional existe la residencia habitual, que es lo vital. Lo otro es la celeridad en el proceso para restituir. Que incluso el autoacordado se crea para evitar que estos procesos sean tan extensos y así no vulnerar al niño que ha sido retirado de un país donde ya estaba inserto. Entendamos que no está sufriendo violencia ni abusos sexuales. No ven los fondos, como las materias de fondo como BIF y ASI. Muchos países tienen también como acto criminal la sustracción de los propios hijos, lo que en la mayoría de los casos se debiese pagar con cárcel. Por ejemplo, en mi caso, restituían a mis hijos a Portugal. Pero en Portugal, si bien la abogada y mi contraparte dijeron que yo no tenía una acusación criminal en ese país, después de mucho tiempo conseguí averiguar, porque obviamente cada país funciona de su manera, a pesar de yo haber solicitado al juez de enlace, que es un actor muy importante y que la verdad que no actúa. Actúa en menos del 10% de los casos de restitución y de restitución de los niños. En este caso, yo sí tenía que, si volvía a Portugal con mis hijos, que era lo que dictaminaba la posibilidad de que la madre podía volver, que es una de las excusas en la restitución, yo no podía, porque yo iba a terminar en la cárcel entre 2 a 4 años, por habérmelos traído para protegerlos. ¿Por qué? Porque no ven lo que son las materias de fondo. Solamente el hecho de que uno incumplió, obviamente, una orden de un tribunal y hizo un acto ilegal. Además, existe una diferencia. La Caja Internacional es muy expedita, por decirlo, en cuanto a la restitución al extranjero. No así en la restitución de niños hacia Chile. Niños que han sido secuestrados desde Chile, la demora en la restitución al país es bastante más compleja, no solo porque la mayoría no sabe cómo funciona el sistema, los padres en el desespero incluso llegan a tribunales, los tribunales en cuestión no saben y parecen pelotas de ping-pong o de fútbol de lado a lado. Además, hay otra situación que se debe pensar. Todo esto es pensando obviamente en la vulneración de los niños, que es una réplica de la vulneración de sus madres. No existe la alerta Amber en Chile. Existe hace poco tiempo el caso de María José Abarca, que su padre se lo llevó de vacaciones por 15 días a Estados Unidos. Ella había cometido hacía años antes sustracción también. Tuvo que pasar por todo este proceso, consiguió quedarse con su hijo en Chile. Y pasado el tiempo, este hombre, que se le había acusado obviamente de ser un agresor, manipulador, etcétera, consigue que tribunales aquí en Chile le otorgue la posibilidad de salir del país con su hijo para unas vacaciones por 15 días a Estados Unidos. Pero resulta que a los 15 días el niño no vuelve. Y no vuelve y no se sabe su ubicación. Este hombre es una persona que podría haber estado en Holanda, en Francia, en Miami o en Argentina. Incluso tomó un vuelo con escala en Argentina. Podría incluso habérselo llevado a un país que no está dentro del convenio de La Haya y ahí nunca más se podría restituir. En este caso, al niño se le llevó a Francia, ni siquiera a Estados Unidos. Y la madre, en un periplo
personal prácticamente, consiguió traer al niño de vuelta. Pero la verdad que el sistema no está apoyando a las madres como corresponde. Y con esto, obviamente, nuevamente son vulneradas. Y esta es lo último, que es con respecto a los mitos y realidades, que la Convención de la Haya no está por sobre nuestras leyes. Eso es falso. Las víctimas también son cuando presencia violencia, que también es efectivo. La violencia psicológica es más grave que la física, que eso también es efectivo. Yo obviamente dejo de lado las violencias físicas que obviamente dejan, por ejemplo, en el caso de esta chica que le sacaron los ojos, etcétera, o daños mayores. Estoy hablando de golpes, simplemente. De golpes, una fractura de un hueso, un ojo morado, de ese tipo de violencia que es la que vemos más habitual. Mujeres víctimas con carácter y estudios no son víctimas por seguir funcionando, no tienen daño. Por lo tanto, esto, por ejemplo, en mi caso, en Portugal, que estaban cerrando el proceso criminal en contra del padre de mis hijos, donde ni siquiera vieron mis testigos, ni siquiera vieron las pruebas tanto de daño físico del Instituto Médico Legal como peritajes, que eran claros incluso de mi hija, donde hablaba que el padre la agredía y cómo la agredía. Ellos decidieron cerrar esto e incluso se atrevieron a decir que como yo no tengo daño, ¿qué voy a reclamar? O sea, si me pegan y no tengo daño ninguno, ni psicológico según ellos, no tengo derecho a reclamo. Estamos hablando de un país que, si bien la mayoría pensamos que es Europa, y esto lo pongo como ejemplo porque pasa en muchos otros países, porque este es un problema donde están nuestras mujeres o nuestros niños en otros países en la indefensión, literalmente. Ser agresor impide tener buena parentalidad. Esto es efectivo. En muchos países se hace la diferencia. Los hombres también sufren de violencia intrafamiliar, si bien es 1 de cada 12, estadísticamente es menos. Mayoritariamente esta problemática, tanto también en SIM, prioritariamente es a las mujeres. Con respecto a esto, es que se necesita ver que la Convención de los Derechos del Niño prime, que la residencia segura está por sobre la residencia habitual, tener claro que no todos los hombres son agresores y que no todas las mujeres son locas histéricas. Existe hoy un estigma de las mujeres con respecto a los hombres, que las mujeres inventan siempre que son locas histéricas y que buscan por medio de la vicarización y de la violencia judicial dañar al padre, cuando en realidad existen antecedentes de lo contrario. Aquí lo importante es modificar lo que es la labor del juez de enlace para que efectivamente sea el intermediario entre los dos países y pueda traer a conocimiento al juzgado de familia, que es el que actúa en primera instancia en este tipo de procesos, la información real que existe en el país. La labor del curador ad litem. En muchos de los casos de sustracción, el curador ad litem ni siquiera está presente. Entendamos que este es un proceso de una audiencia única. Y el no estar presente el curador ad litem vulnera absolutamente los derechos del niño y por ende a la madre que está obviamente representando los derechos de este. Los peritajes, bueno, ya sabemos que la idoneidad de los peritos también está siendo revisada, pero los peritajes también tienen que verse con psicólogos y psiquiatras peritos, no solo en violencia, sino que también en estas situaciones de binacionalidad. La autoridad central, en este caso la Caja Internacional, debe realizar un filtro. El país, Chile, no está obligado a restituir a los niños, ni tampoco la Caja Internacional está obligada a tomar todos los casos y llevarlos a un proceso de restitución. En mi caso, incluso la autoridad central se atreve a decir que no me importa que el padre sea un agresor. Yo
tengo que cumplir mi deber, que es restituir al niño a ese país, obligando obviamente a la madre a ser devuelta a ese país y sufrir las consecuencias que el estar allá nuevamente aislada le conllevan, que es incluso hasta la muerte. Se debe, así como se crearon los tribunales de medidas cautelares y de protección, en este caso se deben crear un tribunal específico de familia internacional, donde todos los participantes tengan obviamente el conocimiento y la instrucción en estas materias. Se debe ver el fondo cuando existe BIF y ASI o incluso SAP, y en estos casos deberán necesariamente tomar más tiempo de lo que está establecido en la necesidad de celeridad. Y se debe revisar la labor de la Corte Suprema y además tener los especialistas también de las entrevistas de niños en casos videograbadas y las reservadas. Los consulados y embajadas deben dar una ayuda real con una asesoría especializada y para eso se debe entregar y promover un informe donde se le entregue toda esta información para el actuar real de los consulados y embajadas. Además, deberíamos sumar lo que es alerta AMBER, Interpol y la Policía Internacional, en el caso de las sustracciones, y la formación obligatoria en estas materias para los tribunales que ven este tipo de causas. No tiene sentido poder llegar a la Corte de Apelaciones si no ven el fondo. Lo otro, y con esto cierro, que es el hecho de que las salidas, en el caso de Chile, nosotros tenemos grandes limitantes para la salida de niños. Pero cuando existen casos de sustracción, han existido varios casos donde los niños, a pesar de todavía no contar el padre con el certificado para salir del país, salen solo con la sentencia impresa, siendo que Policía de Investigaciones debe de saber que la única forma de salir es con esa sentencia y el certificado. Y por lo tanto, ahí nuevamente se vulnera al niño a someter a una nueva situación de sustracción. Y eso. Muchas gracias, Maite, por tu exposición. Sabemos el difícil camino que ha recorrido Maite en los tribunales. Y por estas disposiciones del autoacordado y la Convención de la Haya, que en realidad es una distorsión efectiva a lo que es el resguardo de los niños y las niñas en casos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual. Hay una distorsión muy grande ahí de ese instrumento internacional. O sea, perdón, senadora, yo quiero agregar solamente un caso que está en este minuto en rojo, les digo yo, que tenemos una madre con Suiza donde el hijo, existen los antecedentes que el hijo fue abusado sexualmente y resulta que la sentencia es de restitución, de restituirlo a ese país. ¿Con quién? Con el abusador. Pero la misma Caja Internacional dice que este niño no va a ser devuelto al abusador, sino que al país. Entonces, ¿a quién se le es entregado? ¿A un Sename en Suiza? ¿Por qué es que esta restitución para volverlo a la residencia habitual no vulnera, vulnera mucho más que el hecho de separar a este niño de un país donde ya está arraigado, donde está protegido por su madre y donde va a estar solo? Eso. Bueno, muy gracias, Maite. Tenemos bien poquito tiempo, entonces le voy a dar la palabra a las colegas, los diputados Keitel y Olivera nos han solicitado poder hacer una pequeña intervención sobre una materia que las trae aquí a la comisión. ¿Habría acuerdo escucharlo de inmediato? Muy bien. Tienen la palabra, no sé, el diputado Keitel. Ya. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludarlo a todos. La verdad que son 3-4 minutitos como máximo. Y es para contarles que llegó al Senado, a la Comisión de Educación, un proyecto que soy autor y obviamente con el apoyo de Erika y muchos otros diputados, que ya pasó por la sala
y que es principalmente sobre acoso, abuso sexual, maltrato, discriminación dentro de las instituciones deportivas. Pero ese proyecto, como llegó acá, a Comisión de Educación, me encantaría que pueda ser solicitado para que pase a Mujer y Equidad de Género, para que se ponga en tabla, para que pueda ser discutido cuanto antes. Principalmente las más afectadas son mujeres en su mayoría menores de edad, ya sea niñitas o adolescentes, y justamente la semana pasada mediáticamente pudimos ver un caso muy especial que me encantaría que la Erika en un minutito, 2 minutitos también les pueda explicar de mejor manera de qué se trata, pero es pedirle a usted, Presidenta, y el apoyo a todas las senadoras que son parte de esta comisión para que cuanto antes, de verdad que es muy urgente, puedan traerlo acá, ponerlo en tabla, discutir y sacarlo adelante para que prontamente sea una ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Kaiser. El diputado Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todas las senadoras y a quienes están hoy día acá exponiendo. Vemos que son casos muy similares en todo el mundo, pero lo que decía el diputado Sebastián Keitel, este proyecto fue votado en el mes de enero. Y la verdad es que hoy día necesitamos con urgencia. Yo el fin de semana tuve la oportunidad de contactarme con la senadora Proboste, comentarle más o menos de qué se trata el proyecto. Y para nosotros es urgente que ojalá este proyecto se pueda ver con celeridad, ya que hoy día dentro del mundo del deporte también tenemos casos de abuso sexual, maltrato, acoso, discriminación. Y la verdad es que no tenemos hoy día una herramienta, los deportistas no cuentan con una herramienta para poder tomar medidas respecto de estos temas. Vemos que hay entrenadores, vemos que hay personas adultas que hoy día están cometiendo estos tipos de delitos y la verdad es que después de años siguen trabajando dentro de las instituciones. Entonces, de verdad les venimos a pedir a ustedes, sobre todo hoy día que estamos en esta comisión en donde hay mujeres presentes, que son la mayoría mamás, que ojalá puedan tomar este proyecto, que no esté en la Comisión de Educación esperando su turno, sino que pueda venir aquí a esta comisión, se pueda revisar, se pueda discutir y ojalá tengamos prontamente un proyecto de ley. Gracias. Perdón, una ley. Muchas gracias, diputado Olivera. Muchas gracias, diputado Keitel. Bueno, la senadora Proboste es integrante de la Comisión de Educación, entonces nos podría contar en qué estado está, porque nosotros también estamos llenos y de mucha urgencia, pero con gusto si la senadora Proboste nos informa, vemos qué podemos hacer. Senadora. Yo, Presidenta, muchas gracias. Quisiera también agradecer a nuestras invitadas que han contribuido desde sus visiones, tal vez desde sus dolores también en este proyecto de ley, y agradecer a la directora del INDH en un día que también ha sido bien duro para materias de derechos humanos, porque hemos sido sorprendidos con la noticia de una comunicación que el gobierno envió ya hace más de 11 días, la vinimos a conocer 11 días después, se hace público algo, ni siquiera pasó por el Parlamento, en donde lo que se busca es debilitar la estructura internacional en materia de derechos humanos y, por cierto, no compartimos y realmente creemos que es un profundo retroceso en materia de derechos humanos. Efectivamente, Presidenta, tal como lo plantea la diputada Erika Olivera, el fin de semana estuvimos conversando porque este proyecto ingresó a la Comisión de Educación, pero la Comisión de Educación tiene 3 proyectos con suma urgencia, otros proyectos que siguen estando ahí, que son más bien de la agenda educacional. Y si a ustedes les parece, este es un proyecto bien puntual, bien sencillo, que apunta a resolver situaciones que nosotros en educación lo estamos viendo a propósito de la prevención y la sanción del acoso sexual en el ámbito académico. Que uno podría decir, mire, aprovechemos el impulso, lo vemos ahí y lo sacamos rápidamente. Pero si hubiese un acuerdo de esta comisión de que se va a tratar con celeridad, yo creo que lo que nos importa es que se aborde, si lo vemos acá o aprovechamos el impulso de acoso en el ámbito académico en la Comisión de Educación, pero tal vez que entre usted y el presidente de la Comisión de Educación pudieran definirlo y donde tuviéramos un espacio para tramitarlo con prontitud, porque además este proyecto lo que pide es que también la autoridad pueda avanzar en el establecimiento de protocolos que hoy día no existen.
Entonces, cuando tenemos un país que está marcado por problemas de obesidad, en donde queremos promover que nuestros niños y niñas hagan más deporte, queremos que lo hagan también en condiciones de seguridad y que, por lo tanto, involucrarse, tener talento en una práctica deportiva no puede ser sinónimo en que ahí existe un espacio en donde no ha habido legislación alguna y un espacio de total impunidad para el abuso. Entonces, yo creo que más bien si ustedes lo ponen... Estoy pensando en los espacios de la mejor disposición. Vamos a solicitar a la sala que venga, o no sé si ya está acá o habría que solicitar. Está en educación. Entonces habría acuerdo que nosotros Si les lo parece, solicitemos. si lo podemos tramitar rápido por aquí. Y podemos, si es de fácil despacho, nada es de fácil despacho en realidad. Son nada de 7 fácil páginas despacho. del proyecto, pero es bien acotado, bien puntual. Tenemos este proyecto de vía libre de violencia, tenemos Ley Gabriela, tenemos educación mixta, todos con apuro, pero como tenemos una sesión especial cada 2 lunes, ya tenemos comprometido el lunes 6, podríamos, el lunes 6 tenemos la intención de votar en general y particular ese proyecto, podríamos ponerlo en tabla, en primer lugar, el día habitual miércoles, para ver si lo podemos despachar, porque si surgen otro tipo de observaciones, sin invitados, sin hacer audiencias públicas, tendríamos que saltarnos la audiencia, a menos que ustedes tengan un listado de personas que les interese que vengan. Tal vez solo yo pediría escuchar a la ministra del Deporte. Sí, ministra del Deporte y bueno, la ministra Cernam, del Servicio Nacional del... Entonces podemos escuchar al Ejecutivo ese día miércoles, como es 1 hora solamente, tendríamos que echar para atrás los otros proyectos, ¿no? Pero está a la disposición de traerlo, pedirlo a la sala y ver un espacio en que podamos despacharlo. Muchas gracias a cada una de ustedes. Ya está sonando el timbre que nos llama a la sesión. A la señora subsecretaria me pide la palabra para cerrar. Muchas gracias, presidenta. Agradecer también por su intermedio a quienes nos hicieron las presentaciones hoy día, particularmente a quienes hablan en primera persona porque entendemos lo que significa para ellas. Con varias de ellas habíamos compartido en el propio ministerio y compartimos, por supuesto, que sus dolores y sus anhelos. Reiterar una vez más la importancia que el Ejecutivo le da al proyecto que nos convoca hoy día, que es el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, y reiterar, como comentamos la semana pasada, la intención del Ejecutivo de poner suma urgencia una vez que terminemos el plazo de indicaciones, porque entendemos que es un proyecto, por un lado, largo y por otro lado, prioritario y comprometido. Es un compromiso que hemos asumido. Nosotros sabíamos que es de larga tramitación, por eso se había solicitado las sesiones adicionales y entendemos que tenemos que sacar este proyecto adelante lo más antes posible porque las mujeres lo están pidiendo y nos parece que es necesario y por lo tanto reiterar que terminado el plazo de audiencias que se ha acordado, el Ejecutivo va a poner su urgencia para que podamos sacar adelante el proyecto. Está muy bien. Nos quedan todavía varias organizaciones que asistir. Vamos a escucharle, creo que unas 2 sesiones más nos daría para audiencia. Y por cierto, habría que hacer una discusión en general. ¿Ustedes piensan en presentar luego las indicaciones? ¿Tenemos plazo de indicaciones? Tenemos que debatir en general todo el proyecto. Sí, nosotros tenemos bastante avanzada la nuestra. Ok. Sí, ahora que tenemos que retirarnos. Un pequeño alcance que se nos olvidó mencionar. Esta violencia intrafamiliar ya está tipificada en otros países como violencia vicaria y en esta reforma de esta nueva ley no está dentro de las leyes. Entonces, tal vez es posible, al igual que la violencia obstétrica, de revisar la posibilidad de incluir la violencia vicaria. Eso. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos que hacernos cargo de todos los tipos de violencia que son múltiples, son profundos, de una magnitud brutal. Gracias, Maite, por estar acá. Sabemos tu dolor, tu preocupación, tu lucha sobre todo. Del dolor has sido una gran luchadora, así que conocemos lo que has hecho. Jimena y Prini Consuelo y a la subsecretaria, les damos las gracias y vamos a incorporar, por cierto, estos elementos en la tramitación del proyecto. Muchísimas gracias.